se detuvo. Este jueves el mundo se detuvo después de la orden de arresto a Benjamín Netanyahu. Pero no solo eso. Cuando el resto de los países lo traicionan, a excepción de su aliado de toda la vida, pero cuando todos los países tienen que alinearse y defender uno de los grupos, de los organismos que ellos mismos crearon, no quedó más remedio para el pobre Benjamín Netanyahu que reconocer que lo dejaron solo. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Por supuesto, la noticia del día es el informe de la Corte Penal Internacional. La orden que sale de la Corte Penal Internacional en la cual dictaminan detener al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también al exministro de la Defensa, Yoav Galán, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Galán por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 8 de octubre del 2023 hasta el 20 de mayo del 2024 como mínimo. Esto fue lo que señaló la instancia con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya. El tribunal comunicó también que declinaba los argumentos de Israel, que trataron de impugnar su jurisdicción para emitir las órdenes de detención contra ciudadanos de ese país. Las órdenes de captura contra ambos han sido aprobadas 6 meses después de la petición presentada por los fiscales de la Corte Penal Internacional y a pesar de las amenazas por diversos funcionarios políticos de Estados Unidos, las amenazas de arrestar a miembros de la Corte Penal Internacional, de prohibirles la entrada a Estados Unidos, porque ¿cómo se van a atrever a emitir una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, que es un aliado de toda la vida de Estados Unidos? El problema es que al final la Corte Penal Internacional se supone que es neutral, que no sigue las reglas, que no sigue las normas de ningún país. Lo que haga Estados Unidos está bien, lo que haga la Unión Europea da igual, pero, si quieren hacer valer lo que ellos mismos crearon, darle el poder a la Corte Penal Internacional que le dieron cuando salió la solicitud de arresto en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo mismo tienen que hacer con Netanyahu. Exactamente lo mismo. A pesar de que Vladimir Putin ya presentó pruebas de que las acusaciones que estaban en su contra eran total y rotundamente falsas. Netanyahu no puede decir lo mismo. El asesor de Netanyahu, Dmitry Gendelman, cuestionó la decisión del Tribunal Internacional y recalcó: la Corte decidió apoyar la campaña de desinformación total con connotaciones antisemitas que buscan aislar a Israel de sus aliados. Esto fue lo que escribió Goldenman en la red social Telegram. Desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reaccionaron también hace unos momentos. Tacharon la decisión también de antisemita y denunciaron que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está intentando salvar su pellejo de las graves acusaciones en su contra y de jueces parciales motivados por el odio a Israel. Afirmaron que el fiscal de este organismo mintió y dijo a los senadores estadounidenses que no actuaría contra Israel antes de llegar allí, y canceló repentinamente su llegada a Israel en mayo pasado, pocos días después de que surgieran las sospechas en su contra. ¿Es realmente este fiscal el que está tratando de salvar su pellejo, o finalmente alguien se puso los pantalones en la Corte Penal Internacional e hizo su trabajo? Porque desde el año pasado
desde el año pasado, un par de días después de que arrancara el contraataque de Israel a lo que fue la Franja de Gaza, y digo fue, porque ya no queda nada de la Franja de Gaza, empezaron estos señalamientos en contra de las fuerzas de la defensa de Israel. Estaban usando fuerza excesiva contra personas que literalmente se defendían con piedras y palos. No tenían con qué defenderse. Los líderes mundiales ya tuvieron que empezar a reaccionar ante esta decisión. Vamos a hacer un paréntesis. Resulta que la mayoría de los miembros de la Unión Europea no querían aceptar esto. Hace unos días, el lunes, el alto representante, el todavía alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, hizo un llamado a los líderes de la Unión Europea porque este lunes se iban a reunir para hablar acerca de la situación en Israel. Él había hecho un llamado para romper relaciones con Israel. Todos, o la mayoría de los funcionarios de los altos mandos de Israel no estaban, altos mandos de la Unión Europea, no estaban de acuerdo. Dijeron, no vamos a romper relaciones, esto es cosa tuya, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Josep Borrell dijo, bueno, yo intenté hablar con el resto de los líderes de la Unión Europea, esta era mi propuesta. Claro, al final la historia es la que nos va a juzgar, por supuesto. Esto pasó el lunes. Llega el jueves y la Corte Penal Internacional emite esta orden de aprehensión. Ya no puedes salir y decir que está bien apoyar a Israel, que está bien hacerle caso a la orden de arresto de Vladimir Putin de la Corte Penal Internacional, que es una dependencia en la cual Rusia no tiene jurisdicción, que es una dependencia que no tiene jurisdicción en Rusia porque Rusia no forma parte de los acuerdos. Entonces, como Israel tampoco forma parte de los acuerdos, quiere decir que a ellos sí van a respetar y a ellos no le van a emitir la orden de arresto o no la van a hacer valer. Esa es la diferencia, Rusia y Israel. Uno es enemigo y el otro es amigo. Pero si llegaran a intentar hacer esto, obviamente dejarían a la Corte Penal Internacional en una situación vulnerable. Porque no puedes hacerle caso a una orden de aprehensión cuando te conviene y no puedes ignorarla cuando es contra un amigo. Al final, se está cometiendo un delito en el caso de Israel de lesa humanidad y crímenes de guerra, y tienes que aceptarlo. Resulta que entre los que están muy felices, el alto representante de Europa, Josep Borrell, fue de los primeros en salir a declarar que las órdenes de detención de la Corte contra estos dos dirigentes israelíes no son políticas, como le habían señalado a él cuando había solicitado romper relaciones con Israel. Insistió en que las decisiones del tribunal deben respetarse, pero sobre todo aplicarse. Fue el primero que salió a aplaudir la resolución de la Corte Penal Internacional. Por lo menos, en este caso, en el de Josep Borrell, era uno de los que estuvieron apoyando la solicitud para emitir una orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu, pero sobre todo romper relaciones con Israel. Han condenado los ataques en todas y cada una de las expresiones posibles, pero el resto de los líderes, haciéndole caso a Estados Unidos, por supuesto, no querían romper relaciones. Ahora quedaron en ridículo los miembros de la Unión Europea porque en su momento, si hubiesen roto relaciones este lunes con Israel y viene la orden de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu este jueves, se verían bien. Ahora quedaron, pues imaginen
al seguir respaldando a Benjamín Netanyahu cuando hay una orden de aprehensión en su contra. Desde la Casa Blanca han declarado que Estados Unidos rechaza categóricamente la decisión de la Corte. Incluso el senador republicano Lindsey Graham dijo que el tribunal es una broma peligrosa. Ya es hora de que el Senado estadounidense actúe y sancione a este órgano irresponsable. Cuando emitieron la orden de aprehensión contra Vladimir Putin, obviamente esto no fue lo que decían. El congresista Mike Waltz, el candidato al puesto de asesor de seguridad nacional en la administración de Donald Trump, señaló en sus redes sociales que la Corte no tiene credibilidad. Y estas acusaciones han sido refutadas por el gobierno de los Estados Unidos, que Israel ha defendido legítimamente a su pueblo y sus fronteras de personas que causan terror, y puede esperar una respuesta contundente a la parcialidad antisemita de la Corte y la ONU el próximo mes de enero. Cuando les conviene, resulta que hay parcialidad en la ONU, que hay parcialidad en la Corte Penal. La autoridad palestina salió el día de hoy también a saludar, a reconocer la decisión de la Corte. Destacó que el fallo restablece la esperanza y la confianza en el derecho internacional y sus instituciones, así como en la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los criminales de guerra, especialmente en un momento en el que el pueblo palestino está sometido a un genocidio. Por eso pidió a todos los países que acaten las decisiones de la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas que implementen ese veredicto, que corten todo contacto con Benjamín Netanyahu y Yoav Galán, a pesar de que ya no es ni siquiera ministro de la Defensa, pero los crímenes de guerra que habría cometido Galán fue cuando todavía era ministro de la Defensa de Israel. Entonces, por supuesto, pase por aquí para que lo podamos arrestar. Y también dijeron que dejen de celebrar reuniones con ellos por su estatus de criminales de guerra, que rompan total y rotundamente las relaciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recalcó que la postura de su país sigue sin cambios, que es realmente importante que todos acaten el derecho internacional. Somos uno de los miembros fundadores de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, defendemos el derecho internacional y acataremos todas las resoluciones y fallos de los tribunales internacionales. Aquí va uno de los aliados de Estados Unidos. Canadá dice, lo siento Biden, yo sí voy a ejercer mi obligación como miembro fundador de la Corte Penal Internacional y voy, por supuesto, a arrestar a Netanyahu o a Yoav Galán. El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Caspar Belkamp, también declaró que su país está dispuesto a actuar tras esta noticia. Por supuesto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de genocida al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El Tribunal de Justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo. El mandatario afirmó que la decisión de la Corte es lógica. ¿Por qué mencionamos a Gustavo Petro de Colombia? Porque fue uno de los pocos líderes mundiales que de hecho se manifestaron, apoyaron incluso esta solicitud para que la Corte Penal Internacional declarara un genocidio en la Franja de Gaza que dio Sudáfrica. Incluso, y todo esto tiene un origen, todo esto tiene un porqué hoy la Corte Penal Internacional hace esto. Pero precisamente Gustavo Petro fue uno de los pocos que apoyaron esta decisión de Sudáfrica de emitir esta solicitud contra la Corte Penal Internacional. Por el otro lado, también España escribe que su país siempre está del lado de la justicia y del derecho internacional, que el genocidio del pueblo palestino no puede quedar impune y por supuesto van a acatar la solicitud. Otro país aliado que también rompe relaciones con Estados Unidos prácticamente. Jordania también afirmó que la decisión debe respetarse y aplicarse. Añadió que los palestinos merecen justicia
tras lo que describió como crímenes de guerra. Extraño porque en su momento Jordania sirvió para defender a Israel cuando recibió el primer ataque de Irán en respuesta al ataque de la embajada de Irán en Siria por parte de Israel, pero ahora resulta que sí está dispuesto a hablar a favor de Palestina. El gobierno de Sudáfrica, por supuesto, fue el que más celebró las órdenes de detención, afirmando que esta es una evolución significativa de la situación y estas acciones marcan, por supuesto, un paso hacia la justicia para el pueblo palestino. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia también declaró que la reacción a las órdenes sería conforme a los estatutos de la Corte y si dicen vamos a arrestar, tendremos que arrestar. La viceministra belga, Petra de Sutter, instó a los países europeos y a la comunidad internacional a ejecutar estas órdenes, que Europa debe cumplir, imponer sanciones económicas, suspender el acuerdo de asociación con Israel y también mantener estas órdenes de detención listas. En el momento en el que se acerque Benjamín Netanyahu, en ese instante deben ponerle, por supuesto, sus brazaletes. Por el otro lado, vemos en este caso Gustavo Petro celebrando en lo que es América del Sur, celebrando la disposición de la Corte Penal Internacional, y su opuesto sería el líder de Argentina, Javier Milei, que manifestó su profundo desacuerdo con esta medida. Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones que causan terror, como Hamas y Hezbollah. La Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. El ministro irlandés, por el otro lado, Simon Harris, él es el que desde hace algunos días ha estado instando poco a poco a romper relaciones también con Benjamín Netanyahu. Y hoy sale a decir que esta decisión de dictar órdenes de detención no podría ser más seria. Declaró que Irlanda respeta el papel de la Corte y que cualquiera que esté en condiciones de ayudarle a llevar a cabo su trabajo debe hacerlo con urgencia. ¿Por qué? Porque está haciendo una especie de llamado a todos sus amigos. Si quieren, y tienen la intención de arrestar a Benjamín Netanyahu, vamos a unirnos todos y obedecer a la Corte Penal Internacional. Israel se quedó solo, Estados Unidos se quedó solo y el único que lo apoya es Argentina. No puedes ir en contra de un grupo, de un organismo que tú mismo diseñaste, que te sirve cuando lo necesitas. Si Estados Unidos no acata la orden de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu, no tendrá ninguna justificación para hacer lo mismo con el presidente ruso Vladimir Putin. No puede. ¿Con qué cara? Bueno, ya sabemos que la hipocresía es algo que le encanta a los Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.